el impacto que va teniendo la pornografía es a través de la desensibilización que te va causando, ¿no? Y con respecto a las redes sociales, vamos viendo que es la antesala pues, del consumo de la pornografía. ¿Crees que debido a todo ello aún creamos una sociedad más ansiosa ante la sexualidad? Hay indicadores que demuestran que entre los 9 y los 11 años se tiene la primera experiencia con la pornografía. El aprender la sexualidad a través de la pornografía no deja de ser como una ilusión, ¿no? Es una sociedad en la que cada vez se busca más el placer propio y sin tener en cuenta la otra parte. El consumo de pornografía genera carencias pues, a nivel atencional, a nivel de planificación, de organización, en la memoria procedimental. Si la mujer consume este tipo de contenido, esto puede generar todo un conjunto de miedos a la hora de tener una experiencia de un encuentro sexual. Un miedo muy común que se suele ver es el miedo en la comparación corporal. ¿Cómo influye esta adicción en el entorno laboral? El teletrabajo es algo que hemos visto que ha acrecentado el consumo. Mi pareja está consumiendo pornografía, ¿en qué posición me deja eso a mí? La infidelidad no solamente es a nivel físico de haber mantenido relaciones sexuales con otra persona, sino a nivel afectivo. Entiendo que pueden destruir todo su entorno debido a esta adicción y destruirse a sí mismo, ¿no? El consumo de pornografía conlleva una neurodegeneración. ¿Una persona adicta a la pornografía es consciente? Sí, en parte. Bueno, querida audiencia, estamos de vuelta de vacaciones, tercer podcast de Desmo, y esta vez pues va relacionado sobre la adicción a la pornografía y cómo la sociedad pues está entendiendo la sexualidad. Y por ahí hemos traído a Lucas Guayar, psicólogo especialista en trastornos de conducta alimentaria y también trastornos de sexualidad, pero como hacemos normalmente, te dejamos que nos expliques un poco más sobre ti, por favor. Adelante. Bueno, esto, o sea, realmente sí, o sea, pues he estado tratando a nivel particular, y colaborando también con clínicas privadas, pues trastornos de conducta alimentaria y ahora pues también trastornos de conducta sexual compulsiva en el Instituto de Sexología Clínica de Barcelona. Y luego sigo pues aparte por mi cuenta haciendo la consulta privada. Bueno, sabemos que estás colaborando también con Alejandro Villena. Eso es. Que nos facilitó tu contacto para invitarte al podcast. De él tenemos este libro relacionado con pornografía. La verdad que os dejamos un enlace para que podáis acceder a él si fuera de vuestro interés. Y nada, a partir de aquí empezamos con las preguntitas. Así que, bueno, Vlad, cuando quieras. Pues muchas gracias por venir. Es todo un placer que hayas venido y que podamos aportar un poquito más de conocimiento sobre el tema. Bueno, antes de entrar en materia, de meternos en lleno, voy a empezar con una pregunta simple que te quiero lanzar y es la siguiente. ¿Por qué se están produciendo una adicción al consumo de cine para adultos, para la pornografía, tan desmedida? ¿Cuáles son los indicadores? O sea, a nivel de indicadores de adicción, o sea, tenemos que tener en cuenta pues los indicadores típicos, que es el índice de tolerancia, es decir, que necesito ir a más, la abstinencia, es decir, que necesito, o sea, pues el consumo, las consecuencias, que tengo siempre una consecuencia negativa pues, o que genera un impacto negativo en mi vida. También pues, las recaídas, que quiero dejarlo y no puedo, y luego la regulación emocional, es decir, que uso de este consumo para regular mi malestar, para de alguna forma compensar este malestar interno. Entonces esos serían como los indicadores típicos de la adicción y lo que nos indicaría que se está dando una adicción también a la pornografía. Bien, Lucas, como ya sabes, nuestra principal preocupación no es cómo la persona está regulando el uso de los dispositivos digitales y cómo este está impactando pues, en muchos aspectos, ¿no? a la hora de crecer y desarrollarnos como persona. Entonces, la pregunta que te lanzamos es ¿qué impacto crees que ha tenido el smartphone o todas las redes sociales, aplicaciones, a la hora del uso de la pornografía en este caso, o de la pornografía como tal? Y si crees que debido a todo ello
aún creamos una sociedad más ansiosa ante la sexualidad. O sea, el tema de la telefonía móvil lo que lo ha vuelto es más asequible, accesible y anónimo. Es decir, claro, antes, ¿no? Pues tú querías consumir pues, una revista pornográfica y tenías que ir pues, a un sitio, o sea, a comprar la revista, o tenías que ir al videoclub a alquilar la cinta de vídeo, entonces te generaba un coste, ¿no? Entonces, o sea, no era tan asequible. Tampoco tan accesible, ¿no? Es decir, porque si tú eras menor de edad, pues no podías ir a un videoclub y alquilar una película pues, pornográfica o de cine para adultos, y claro, y mucho menos anónima, ¿no? Entonces, la telefonía móvil lo que o sea, ha generado el cambio pues eso, a estas 3 As, ¿no? En las que pues, la persona puede, pues, de forma fácil y sencilla acceder a la pornografía, y muchas veces, bueno, por no decir casi siempre, sin ver las consecuencias que esto implica y que lleva consigo, ¿no? Y con respecto a las redes sociales, pues bueno, sí que vamos viendo que es la antesala, pues, del consumo de la pornografía. De hecho, está demostrado que un niño pues, que pueda tener acceso a entre 2 y 4 redes sociales, pues tiene mucha más probabilidad de tener un consumo de pornografía, pues ya solamente por enlaces, por vídeos, por perfiles que, pues bueno, que no está, o sea, no quiere consumir, pero que están allí. Entonces tiene mucha más facilidad y mucho más acceso. Wow. Hay una cosa que a mí me tiene un poco bastante descolocado, ¿eh? Hay indicadores, corrígeme si me equivoco, que demuestran que entre los 9 y los 11 años se tiene la primera experiencia con la pornografía. Este dato, entiendo que esto es, como tú has dicho, la antesala son las redes sociales, los dispositivos digitales. ¿Cómo hace de complicado la gestión del dispositivo digital si ya con estas edades ya empiezan a tener estas experiencias? Claro, la problemática está en que, o sea, un niño, o sea, no sabe, ¿no? Pues gestionar ya de por sí su mundo interno, ¿no? Entonces está aprendiendo y en este aprendizaje pues está descubriendo su mundo, y que descubra o aprenda la sexualidad a través de la pornografía, pues hace mucho más complicada esta gestión, ¿no? Porque, pues en definitiva, pues el aprender la sexualidad a través de la pornografía no deja de ser una realidad o sí, como una ilusión, ¿no? Es decir, que no se ajusta, no se termina de ajustar a lo que es la realidad, a lo que es pues el contacto en el tú a tú, la interacción real. Entonces, claro, pues bueno, esto hace mucho más complicado pues toda la gestión pues de la telefonía, y ya no solamente de la telefonía, sino también pues del consumo que hay detrás. Y dentro de esta franja de edad, ¿no? Incluso un poquito más amplia, adolescencia, ¿no? Encontramos diferencias también entre los sexos, es decir, en el sexo masculino, en el sexo femenino. Encontramos que los niños llegan a caer antes en este tipo de, no diré, de contenido, en este tipo de contenido que no las niñas, o encontramos diferencias en cómo lo gestionan unos y cómo lo gestionan ellas. ¿Y por qué razones se produce si es que hay estas diferencias, no? Sí, o sea, vemos que la prevalencia, según los estudios, es mayor en los hombres. O sea, el 11,8 es pues, la prevalencia de los hombres, y mientras que en las mujeres 2 de cada 100 consume pornografía, es decir, el índice es mayor en hombres, y esto es debido a la respuesta sexual. Es decir, que el hombre tiene una respuesta sexual pues más básica, más visual, y entonces es por eso que tiende pues más al consumo de pornografía y a encontrar la satisfacción sexual a través de la pornografía.
Mientras que la mujer, al tener una respuesta sexual más rica, pues en la que implica pues también el punto auditivo, el contacto, la seducción, pues no hay tanta prevalencia. Y sería pues, sobre todo por esto. Luego también sí que es verdad que ha habido un punto un sesgo social, es decir, que esto que también me parece importante remarcarlo, el hecho de que siempre, o sea, ha sido un punto tabú, ¿no? Pues para la sociedad, la sexualidad de la mujer. Entonces, claro, la industria pornográfica no deja de ser eso, una industria, ¿no? En la que busca al consumidor y de esta forma, pues si ven que el principal consumo y que o sea, y ha estado más aceptada la sexualidad del hombre, pues va a dirigir todos pues, los vídeos hacia eso, hacia el hombre. Porque luego, si la mujer consume este tipo de contenido, entendiendo la sexualidad de ese modo que ella está percibiéndolo, esto puede generar todo un conjunto de miedos a la hora de tener una experiencia de un encuentro sexual. Y lo mismo seguramente en el caso de los hombres. Sí, o sea, obviamente no es un miedo directo, o sea, es algo que se va desarrollando, o sea, porque el impacto que va teniendo la pornografía es a través de la desensibilización que te va causando, ¿no? Entonces, esto es pues de la misma forma que si yo al principio tengo un impacto pues atencional concreto, ¿no? En el que me lo invento, pues yo escucho una ambulancia que cruza por la calle y el sonido me ensordece, ¿no? Pues la primera vez que lo escuche me va a generar mucho impacto. La segunda vez un poquito menos, la tercera un poquito menos. Entonces voy a ir integrando poco a poco, ¿no? Ese estímulo. ¿Para qué? Para que no me altere. Entonces la pornografía hace algo similar, en el sentido de que va como adormeciendo la sensibilidad de la persona y obviamente va generando consecuencias o impactos negativos sobre la persona, de tal modo que sí, por ejemplo, un miedo muy común que se suele ver es el miedo en la comparación corporal. O sea, el hecho de que el paciente ve un vídeo, ¿no? Y entonces a través de el consumo recurrente se va generando un imaginario de lo que es el cuerpo ideal, ¿no? Entonces, pues sí, en este consumo pues se crea esta imagen de lo que el cuerpo debe ser y existe pues esa frustración y ese malestar con el autoconcepto, ¿no? No, brutal. Vale. Esto en el caso de los adultos, ¿no? ¿Existe una franja de edad en que haya más casos? Y si es así, ¿en qué etapa de la vida de estas personas se acentúa esta patología? O sea, no es que haya un consumo, o sea, una etapa en la que haya, perdón, no es que haya una edad como más definida en la que haya pues, más consumidores, sí que hay etapas de riesgo. Es decir, por ejemplo, la adolescencia es una etapa en la que es más de riesgo porque, bueno, como comentábamos antes, el cerebro se está desarrollando y en ese desarrollo, ¿no? Pues si yo no termino de hacer bien las asociaciones, pues bueno, me va a generar carencias, ¿no? A nivel neurocientífico ya está demostrado que el consumo de pornografía genera carencias pues a nivel atencional, a nivel de planificación, de organización, en la memoria procedimental. Entonces, pues eso, el consumo de pornografía te genera una consecuencia directa, ¿no? Entonces, claro, sí que es verdad que no hay como una edad concreta en la que haya un consumo, por decir, vale, pues a los 18 años es cuando hay más consumidores, pero sí que la edad de riesgo, pues sobre todo la adolescencia, porque es cuando se está desarrollando el cerebro. Luego, centrándonos en otra etapa, ¿no? Como por ejemplo la adultez, a lo mejor es un ámbito, un entorno distinto, ¿no? Que puedes estar en tu casa, en un espacio más cómodo, pero como puede ser el entorno laboral. ¿Cómo influye esta adicción en el entorno laboral? Hay gente que, o
hay personas que se han encontrado con la dificultad de autocontrolarse y tener la necesidad de, bueno, buscar un espacio en el entorno laboral precisamente para bajar esos niveles de ansiedad, ¿no? Y acabar incluso masturbándose allí, ¿no? Claro. O sea, el consumo problemático o la adicción a la pornografía genera eso, ¿no? Que necesito de ella para regularme. Entonces, cada vez vemos más en consulta, pues, pacientes que, claro, ya no solamente es en el entorno laboral, ¿no? Que a veces puede ser como, bueno, pues ya me cohíbo o ya pues eso, me limito un poco, ¿no? Pues a consumir pornografía, aunque sí que es verdad que si ya hay una adicción puede desarrollar pues conductas de consumo en la jornada laboral, pero sí que el teletrabajo es algo que hemos visto que ha acrecentado el consumo, porque claro, como decíamos antes, la pornografía es muy accesible y el hecho de estar trabajando desde casa, que es un sitio que para ti es cómodo, que además tiene el componente de estrés, que pues si yo estoy trabajando, tengo una reunión en la que algo ha ido mal y eso pues me está desestabilizando a nivel emocional y necesito regularme, lo tengo mucho más fácil, ¿no? Entonces puede generar pues sí, o sea, un ausentismo momentáneo y de generar pues eso, ¿no? El hecho de que la persona tenga mucho más facilidad pues para acceder a contenido pornográfico en la jornada laboral. Podríamos decir entonces que es una sensación muy parecida a cuando, no lo sé, en casa tienes una discusión con algún miembro familiar y yo siendo consumidor o adicto al tabaco, otro tipo de sustancia, encontrarme en esta situación de estrés y tener que ausentarme, como bien decías, para regular ello. Entiendo que puede ser una situación para consumir precisamente el tabaco o otro tipo de sustancia. Sí, eso es, o sea, en definitiva... Bajar esos niveles, ¿no? Claro, es lo que hablábamos antes, que es un regulador emocional y como regulador emocional pues tiene ese componente, ¿no? Es decir, que yo necesito de ello para quitarme este malestar. Entonces, cuando veo que estoy sintiéndome así, que estoy sintiéndome mal, necesito recurrir a esto. Entonces, pues la persona consume pornografía o podría, ¿no? Diferenciamos entre lo que es el consumo de sustancias y consumo sin sustancias. Entonces, como el tabaco podría ser un consumo de sustancias o drogas concretas podría ser un consumo de sustancias que también pueden pues generar una forma de regulación emocional y el consumo sin sustancias, por ejemplo, pues como el consumo de la pornografía, pues también genera esta regulación emocional. Vale. Bueno, muy interesante lo del ámbito laboral. Bastante complicado, entiendo. Si hay personas que padecen esto, no es fácil. Entiendo que no es fácil. Y ahora quiero pasar un momento, quiero pasar al ámbito de la pareja. Entiendo que hay personas con esta adicción que son capaces de anteponer esto. Bueno, van a consumir pornografía antes que tener relaciones con su pareja. Si esto pasa, ¿cuál es la forma correcta en la que se debe abordar este problema? O sea, claro, no hay una directriz concreta, no hay que abordar en cada caso, hay que verlo y personalizarlo, pero sí que si pudiésemos dar una pues más o menos una orientación, sería primero trabajar a nivel individual con el paciente que tiene la adicción, pues trabajar, ¿no? Como veníamos diciendo, pues en la regulación emocional, el reconocimiento de las emociones, en la compulsión, ¿no? Si está teniendo pues masturbación compulsiva, que pues eso, la persona pueda empezar a identificar cómo se está sintiendo y que esto le lleve a pues ver, ¿no? Pues todo lo que hay detrás de esta conducta. Después también habría que trabajar con la pareja, o sea, porque claro, hay un estigma muy grande dentro de mi pareja está consumiendo pornografía,
entonces, ¿en qué posición me deja eso a mí, ¿no? Dentro de la pareja? Es decir, claro, en definitiva, o sea, hay un sentimiento de infravaloración muy grande, ¿no? Porque no es, o sea, la sensación de no soy suficiente. Y que sería también interesante pues trabajar con la pareja y por último de manera conjunta para solucionar pues conflictos en la comunicación y problemas de pareja. Imagínate que cojo el ordenador, lo pongo en la mesita, lo voy a abrir, voy a buscar algo por internet porque quiero mirarme un viaje o lo que sea, y en el buscador aparece pornografía, 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 páginas. Y claro, yo no he sido. La otra persona que tiene acceso al ordenador es mi pareja. ¿Me puedo sentir engañado? ¿Es lícito sentirse engañado? O sea, tener un sentimiento de rabia, incluso ponerse violento, ¿puede pasar? Sí, o sea, bueno, primero de todo que, claro, en el momento en el que tú estás sintiendo algo, o sea, no es que sea lícito o ilícito, es que lo estás sintiendo, ¿vale? Entonces, es súper importante darte el espacio y escuchar aquello que estás sintiendo para hacer también una buena gestión emocional. Y después también, con respecto a la pareja, pues ver que, claro, si no, o sea, si tenéis un mutuo acuerdo de fidelidad dentro de la pareja, claro, es pues coherente el hecho de que se interprete así la infidelidad, ¿no? Es decir, la infidelidad no solamente es a nivel físico de haber mantenido relaciones sexuales con otra persona, sino a nivel afectivo. Es decir, cuando yo tengo pues una relación afectiva con otra persona, ¿no? Pues puedo sentirme herido, dolido, ¿no? Porque eso que esa relación íntima que tú y yo teníamos, ahora lo estás teniendo con otra persona. Entonces es normal que sienta un duelo, que sienta un dolor y que sienta esa pérdida. Y eso me enfade. Yo te quería preguntar, Lucas, un poco cómo deberíamos entender la sexualidad o si se está perdiendo o está habiendo un cambio en la forma de entenderla, porque creo que debe haber un vínculo inicial, ¿no? Para poder llegar a tener un vínculo, yo te diría más bien seguro, si no me corrige si no es así, para luego llegar a un acuerdo de placer y ver que las dos personas, en este caso, están disfrutando de esta experiencia sexual, ¿no? ¿Cómo han influenciado, en este caso, las redes sociales o estas aplicaciones de citas en estos 2 o 3 parámetros para llevar a cabo esta experiencia, ¿no? Sí, bueno, pues es súper importante el tema del consentimiento, es decir, que las dos partes estén de acuerdo en mantener la relación sexual y claro, no podemos definir exactamente pues un punto de, vale, pues esta persona está preparada pues para mantener una relación sexual porque ya tiene un apego seguro. Pero sí que el hecho de que las dos personas pues sean completamente conscientes y tengan ese mutuo acuerdo pues, y ese consentimiento para mantener la relación sexual es pues un punto fundamental. Y es algo que, claro, vemos que la pornografía está afectando, ¿no? A la hora de dar el consentimiento porque como pues eso, vemos que es una sociedad en la que cada vez se busca más el placer propio y sin tener en cuenta la otra parte, sobre todo pues, por este consumo de pornografía en el que yo necesito el estímulo directo y necesito pues, esta respuesta sexual y este placer instantáneo. Pues claro, en el momento en el que esto a mí se me niega, pues necesito tenerlo y tú no me lo vas a privar, ¿no? Entonces es cuando vemos pues respuestas violentas, agresivas. De hecho, un estudio que salió hace poco hizo pues un muestreo a mujeres que habían empleado Tinder para conocer a parejas sexuales y bueno, vio que el resultado salió que el 70% se había sentido forzada a, 70%, madre mía. a mantener relaciones sexuales y el 21%
pues había sufrido agresión sexual en los encuentros que que había concertado a través de Tinder. Qué lástima. Es decir, eso Tristece ver esto en la pero sociedad. aquí tengo una pregunta. Es decir, ¿se siente forzada cuando está manteniendo la conversación y ve que está, en este caso, la otra persona como apretando para ver si se puede dar? ¿O después, cuando reflexionan, se dan cuenta que se han sentido forzadas, pero aún así han accedido al acto? No, o sea, el estudio saca los datos de que es una coacción o sea, en un caso, dentro del 70% era a consumir alcohol o drogas para mantener relaciones sexuales. Claro, entonces tú en el momento en el que estás consumiendo alcohol o drogas ya no eres plenamente consciente y por lo tanto ya no estás dando el 100% de tu consentimiento, ¿no? O sea, porque no estás en tus plenas facultades y el otro es una agresión sexual, o sea, que tampoco estás consintiendo. Entonces es volver a eso, ¿no? Al consentimiento, que haya una conciencia plena y que las dos personas acepten y consientan el tener esa relación sexual. Y esto entiendo que cada vez es más difícil, ¿no? En una sociedad que, como bien planteabas, debe ser todo inmediato y si no lo tenemos, pues se genera esa frustración, ¿no? Claro, sí, o sea, el punto está ahí, ¿no? En que cada vez vemos que nos buscamos más a nosotros mismos y es la sociedad del yo-yo y el ya-ya, ¿no? Es decir, de yo quiero mi placer y lo quiero ya. O sea, no hay un después, no hay un retrasar la gratificación. De hecho, pues es algo que no solamente se ve en el consumo de pornografía, sino que pues, se ve en muchas otras áreas, ¿no? Pues el tema de tener estímulos que a mí me generen placer de forma continua y es algo que también se ve en las redes sociales y por lo cual pues las personas acaban consumiendo pues de forma compulsiva también pues no solamente redes sociales sino también pues la telefonía, el acceso a pues tecnología, videojuegos. Voy a la primera parte de inicio de la entrevista, donde mencionabas que precisamente hablar de la sexualidad es un tema muy tabú y seguramente en las casas pues lo es más. Y bueno, creemos que el papel que tiene la familia es fundamental en trabajar, ¿no? O en aconsejar, orientar a sus hijos, hijas, ¿no? Ante cómo deben entender esa sexualidad. Pero teniendo un espacio cómodo, teniendo un espacio de confort y una oportunidad para abrirse, para poder comentar con sus hijos, hijas, entendemos que a nivel social es un tema un poco delicado y que a veces preferimos taparlo. ¿Qué consejos darías a las familias, en este caso, para bueno, a poder precisamente abordar este tema con calma y tratar de que sus hijos, hijas, sepan cómo poder realizar, con el paso del tiempo, la experiencia, etcétera, etcétera, encuentros, en este caso, de este tipo, en los que se sientan pues, con un apego seguro, con buenas prácticas, ¿no? y que enfoquen más hacia la otra persona? O sea, claro, en primer lugar, yo diría que un punto fundamental es la prevención. O sea, y la prevención sobre todo ya no solamente desde la educación afectivo-sexual, sino desde la prevención al acceso a la pornografía, ¿no? Es decir, el hecho de tener en cuenta cuáles son los riesgos cuando yo a mi hijo le estoy dando un dispositivo móvil, ¿no? Por el tema de que hablábamos de la accesibilidad, el anonimato, lo asequible que es, pues, y cómo esto genera un moldeamiento en la persona a la hora de de hacer un aprendizaje sobre lo que es la sexualidad, ¿no? De cómo yo aprendo que debe ser una relación sexual, ¿no?
pues es un punto que tiene que estar, ¿no? El hecho de hablar sobre lo que se puede encontrar tu hijo pues en el móvil, ¿no? Y ya no solamente lo que puede o sea, lo que puede ver de forma activa, ¿no? Es decir, de lo que puede encontrar, pues también a través de pues grupos de WhatsApps, stickers, imágenes, todo esto es información que uno no busca y que le llega. ¿Y qué hago yo con esto, ¿no? Entonces, creo que es muy importante que nos anticipemos a hablar de todos estos temas, obviamente de forma adecuada y según el lenguaje del niño, es decir, adaptándolo al lenguaje del niño y no a mi lenguaje, y que de esta manera pues el niño tenga pues esa formación o esa idea y no sea como raro el hecho de hablar pues de sexualidad, ¿no? Porque entendemos también que irá en función un poco de las inquietudes del niño o niña en una franja determinada de edad, ¿no? Donde suelen salir más esas dudas, ¿no? Que empiezan a explorar esta preadolescencia seguramente, ¿no? Claro, o sea, hay que educar, ¿no? O sea, como decíamos antes, de forma anticipada. Es decir, yo creo que si la edad de inicio es entre los 9 y los 11 años, ya cuando tu hijo llega a los 8, o sea, antes de que tú le des el móvil, ya tienes que tener pues una conversación con él para que él sepa, ¿no? O sea, qué riesgos implica pues el tener este aparato, este dispositivo. Y bueno, y también pues ya no solamente por él, por el aparato que pueda, o sea, por el dispositivo que pueda tener, ¿no? Porque hay padres que hacen la prevención desde pues le voy a dar un móvil que no tenga o en el que no tenga acceso, ¿no? Pues a internet, pero su hijo va a la escuela y en la escuela pues ahí tiene amigos y ahí realmente pues puede acceder también, ¿no? Entonces, hacer como una educación pues eso, anticipada en la que yo me adapto a mi hijo, a lo que necesita escuchar, pues creo que es fundamental. Y también apoyarnos mucho en las personas que estamos estudiando y formándonos pues, sobre este tema es algo fundamental. El hecho de pues, a tener como protocolos de prevención, ya no solamente pues de qué temas hablar o de qué puntos tratar, sino pues eso, protocolos de prevención en los que personas que han estudiado y que saben cuáles son los parámetros más científicos pueden ayudar pues también a disminuir el consumo. Hay una pregunta que me encantaría hacerte y que te la voy a hacer. ¿Qué patologías y qué trastornos se derivan de una persona que se adicta a la pornografía? Y también quiero formularte otra pregunta, y es, ¿hay algún patrón característico de las personas que consumen habitualmente pornografía? Claro, sí, o sea, realmente hay rasgos de personalidad, es decir, si hablamos de antecedentes, es decir, qué cosas hay antes de consumir pornografía, pues personalidades más ansiosas, que son más tendentes a la soledad, con una baja autoestima, con pues eso, una idea más infravalorada de sí mismos, con cierto miedo también o retracción al contacto social. Esto puede hacer, ¿no? Pues que esas personas que son también más impulsivas accedan a la pornografía y hagan un uso problemático recurrente de la pornografía. ¿Y qué características puede desenvolver, o sea, en qué características puede desenvolver en, bueno, lo que estamos hablando, ¿no? Pues una adicción en la que ya no solamente tienes estos problemas más de base, sino que a más, pues tienes todo el proceso de la tolerancia, de la abstinencia, de la necesidad de regularte a través de pues de la pornografía y que, bueno, que implica un ir a más, ¿no? Y además, pues bueno,
o sea, conflictos también a nivel de entender las relaciones sociales, confusión, ¿no? Está demostrado que o sea, el consumo de pornografía conlleva una neurodegeneración, ¿no? Antes hemos estado hablando de cómo esto impacta, ¿no? Pues a nivel ejecutivo, es decir, cómo las funciones superiores del cerebro a nivel de memoria, de organización, de planificación se ven alteradas. No solamente esto, sino que las neuronas espejo, ¿no? Que es la capacidad que yo tengo cuando veo una cara, ¿no? De reconocer una emoción, de ver en el otro, o sea, de conectar con él, también hay una alteración en estas neuronas y por lo tanto tengo menos capacidad para conectar con la otra persona y reconocer su mundo emocional. Entiendo que hay niveles muy extremos, ¿no? Hay personas que, o sea, entiendo que pueden destruir todo su entorno debido a esta adicción, igual que otras sustancias, y destruirse a sí mismo, ¿no? Entiendo que esto pasa, que es algo real, que pasa. Uh-huh. ¿Te lo has encontrado alguna vez esto? O sea, claro, la cosa es que o sea, el consumo de pornografía... O sea, sería la frase, el sexo ha arruinado mi vida. Sí, o sea... ¿Es real? Bueno, en el momento en el que la persona empieza a ver, ¿no? Pues estas consecuencias negativas y no es capaz de parar, ¿no? Pues muchas veces pues se ve, ¿no? Cómo afecta, ¿no? Pues a nivel de pareja, a nivel familiar. Pues sí, o sea, podemos encontrarnos casos en los que no es capaz la persona de abstenerse del consumo y claro, la otra parte, o sea, la pareja le exige pues un frenar, un parar, porque ¿no? Pues si estamos juntos es porque yo soy importante para ti, ¿no? Y en el momento en el que la otra persona no puede parar porque ha generado una adicción, claro, pues una ruptura de pareja es algo muy doloroso y que si ya no solamente hay una pareja, sino que hay pues una descendencia, unos hijos que también sufren pues la ruptura, ya no solamente es que la adicción a la pornografía haya arruinado tu relación de pareja, sino que ha arruinado también, ¿no? Pues, o ha afectado a tus hijos de forma directa. Es que hay una entrevista muy interesante que todo el mundo seguro que conocerá, que es Ted Bundy, que habla un día antes de su ejecución. Para que no sepa, Ted Bundy lo puede buscar por internet, fue un asesino muy famoso de Estados Unidos. Eran guaperas y mató no sé cuántas mujeres, pero incluso cuando se celebraba su juicio y lo detuvieron y tal, o sea, habían chicas y que iban ahí y bueno, pues, lo hicieron mártir. Él habla de eso, que él dice que a través de la pornografía llegó a hacer todo lo que hizo. O sea, a esos niveles. O sea, quiero decir que es tan dañina, ¿no? O sea, puede llegar a ser tan dañina incluso incluso entiendo que de ver esos vídeos y después querer realizarlos porque no te satisface. O puede pasar, ¿no? Es decir, que tú ver esos vídeos y después a la hora de tener una relación real que no te satisface esa relación, es decir, no te da el placer que te puede dar el vídeo. Y eso entiendo que tiene que ser muy heavy, ¿no? Que pasa eso y siempre vas a más. Entiendo que hay un momento que no sé, que puede incurrir en la violencia. Sí, o sea, el consumo que hablábamos antes de pornografía, salió un estudio en el que se vio que el consumo en hombres implicaba una mayor tolerancia, ¿no? Es decir, que a medida que iban consumiendo había una tolerancia ya no solamente cuantitativa, es decir, de necesitar más consumo, ¿no? Como puede ser pues, como el consumo de una droga, ¿no? Que necesito pues más de esa sustancia, sino que había una tolerancia cualitativa. Es decir, que más de lo mismo o más del mismo vídeo que antes había visto ya no me estimula lo mismo. Entonces necesito subir un escalón. Entonces, subir ese escalón es subir ese escalón en violencia, vejación, sumisión hacia la otra, o sea, pues eso, ¿no? Tener conductas de agresividad donde la otra persona se tiene que someter. Entonces, todo esto implica lo que estamos hablando de un aprendizaje sobre la sexualidad y que claro, si en la sociedad hedonista del yo-yo y el ya-ya y en esa necesidad de estímulo, si a mí me está estimulando esto,
no me voy a conformar con menos. Y si puedo obtenerlo, aunque sea a través de la fuerza, o sea, lo voy a hacer. Entonces, o sea, el consumo de pornografía está relacionado también con, o sea, o sea, conductas, Con un mayor índice de violencia, ¿no? con un mayor índice de violencia y de conducta sexual agresiva. Y entonces esta persona que, digamos, ha sido adicta, ¿podrá superar esta adicción de por vida? ¿O a qué retos se enfrenta debido a, bueno, que tienes el smartphone en la mano, a tu disposición, con acceso ilimitado a páginas y más páginas? ¿Es posible? ¿O cómo lo hacemos, ¿no? Porque dices, ¿puedes superar la adicción o no la superas? Sí, o sea, confiamos que, o sea, damos siempre dejamos la ventana abierta a la esperanza y vemos que sí, o sea, que realmente hay gente que se ha recuperado, pero no hay que, o sea, no hay que negar el hecho de que justamente la accesibilidad que se tiene, ¿no? Pues implica también una mayor facilidad de recaída. Entonces, la persona tiene que ser consciente de la vulnerabilidad que presenta, ¿no? Por el hecho de haber pues desarrollado una adicción, ¿no? Hacia esa pues hacia la pornografía en este caso, y va a tener que ser consciente de esa vulnerabilidad. Entonces, siempre y cuando la persona pues sea consciente y esté pues, supervisando esa pues esa vulnerabilidad, ¿no? Y supervisando también pues en qué momentos necesita pues una mayor regulación emocional, en qué momentos se encuentra más ansiosa, está tendiendo a la soledad, ¿no? Pues todo esto que hemos estado hablando antes es algo que siempre va a tener como en el punto de mira pues eso, para no tener una recaída. ¿Qué tipo de práctica le puede permitir ser más consciente a esta persona, por ejemplo, para notar cómo se está sintiendo, para luego evitar ese tipo de conducta que tú mencionabas, ¿no? ¿Qué tipo de acciones podría llevar a cabo? O sea, lo que puede hacer es, en primer lugar, un registro, pues ir haciendo, escribiendo cómo se está sintiendo, expresándose, hablando más, ¿no? O sea, de esta manera podemos ir haciendo un reconocimiento paulatino de las emociones y luego haciendo meditación. Es decir, tener momentos en el día en los que puedas parar para reconocerte cómo estás, cómo ha ido tu día, en qué o sea, qué cosas te han frustrado, si estás alegre, enfadado, irritado. Esto es fundamental para ir reconociéndote, ¿no? Y ir escuchándote, ese diálogo interno que todos tenemos y que es fundamental escucharse. Dejando un poco de espacio a esa autorreflexión, ¿no? Que nos es tan difícil hoy en día. Exacto. ¿O no? Cuesta. No, porque luego, creo que antes lo mencionábamos, ¿no? El hecho de, vengo de una relación, tengo una ruptura, necesito llevar a cabo un duelo, pero no, me hago un Tinder. Exacto. Tiramos de esa aplicación y entonces no hay ese espacio, ¿no? de asimilar la ruptura y vamos poniendo parches. Claro. No sé si eso es muy frecuente también. Sí, o sea, se puede casi comparar, ¿no? con esta sociedad que comentábamos hedonista, en la que busco el placer. Si busco el placer, el estímulo, no hay un espacio a los sentimientos negativos o a las malas sensaciones. Entonces, claro, es como una frase que ahora se está poniendo mucho por redes, ¿no? No es malo estar mal. Entonces, pues que yo me pueda permitir el estar triste y no pasa nada, el estar enfadado y no pasa nada, ¿no? O sea, no hay que ir por la vida con una sonrisa de oreja a oreja y sintiendo placer todo el rato. Entonces, puedo pues, tener momentos en los que estoy muy feliz y muy contento y disfrutar de ellos, y tener momentos en los que pues estoy triste, estoy desolado, y saber aprovechar esos momentos para aprender de ellos y ver qué es lo que me ha llevado allí. En el fondo entiendo que te ayuda a crecer como persona, ¿no? Gestionar estas emociones, es decir, ¿no? Una emoción de tener esa felicidad en algún momento puntual o momentos durante el día, y después
que te pase algo, algún suceso y estar quizá triste o enfadado, y también puedes saber gestionarlo. Entiendo que esto también nos ayuda a aprender a gestionar estas emociones y tener un cierto equilibrio, ¿no? Claro, o sea, las emociones no dejan de ser una respuesta adaptativa a lo que nos sucede. Entonces, o sea, en un mundo que todo va rápido, escuchar las emociones es escuchar lo que me está pasando. Entonces, si yo sigo, ¿no? Pues como el ritmo rápido de pues el ruido, de el no parar, claro, al final a lo mejor en un día me han pasado muchas cosas y no soy capaz de identificar todas esas cosas que me han sucedido, ¿no? Y a lo mejor he ido cambiando pues, o sea, por muchas emociones, porque he accedido a una red social, me he encontrado, pues yo qué sé, una publicación que me ha hecho sentir algo y automáticamente veo otra que me hace sentir todo, o sea, todo lo contrario, ¿no? Entonces, poder parar y reconocer estas emociones porque vienen de un sitio y o sea, y las estoy sintiendo por algo, es muy importante. Se me ha quedado una pregunta en el tintero y quiero rebobinar con vuestro permiso. ¿Una persona adicta a la pornografía es consciente? Sí, en parte. Explícate. O sea, sí puede ser consciente si hace estas paradas, o sea, perdón, sí es consciente en el sentido de que ve unas consecuencias negativas o un impacto negativo en su vida, pero claro, como yo lo estoy empleando como regulador emocional, claro, eso que me está quitando algo negativo, también me está dando algo positivo a corto plazo, ¿no? Entonces, es como que me da algo, pero me quita algo, ¿no? Entonces, aunque o sea, me está quitando, ¿no? Pues a lo mejor pues capacidad para relacionarme, o me está quitando tiempo de calidad con mi familia, o me está quitando pues o sea, pues forma de sentir o de pues, sentirme a gusto pues, con mi familia, también te da, ¿no? Pues ese estímulo momentáneo a corto plazo y claro, eso es engañoso. Entonces, claro, en el momento en el que se genera esta ilusión, no soy plenamente consciente de esa adicción y de esa pérdida, ¿no? Que me está generando pues, el consumo de pornografía. Entonces, es por eso que se genera como esa falta de conciencia, por así decirlo. Quería preguntarte cuál es el papel, en este caso, de los centros educativos. ¿Cómo los centros educativos deberían afrontar la sexualidad, ¿no? o cómo la deberían hacer llegar a los niños y niñas, evidentemente, según la etapa, pero si crees que de momento las prácticas están teniendo un buen impacto, pero por los datos que mencionabas antes, no sé si está siendo así o no. Tampoco le podemos dar toda la responsabilidad a los centros educativos, es así, pero tienen un papel vital y fundamental, ¿no? Sí, o sea, como comentabas, tiene que ser algo compartido, ¿no? Es decir, tan implicado está un centro educativo en la educación del niño, ¿no? Como lo están los padres. O sea, en definitiva, los dos tienen que preocuparse pues eso, por la educación y el desarrollo del niño. Y creo que la vía pues podría ser pues desarrollar espacios en los que pueda haber una mayor educación emocional, que haya un reconocimiento de las emociones, que pueda dar también pie a una mayor comunicación, ¿no? Pues de cómo me estoy sintiendo, cómo me estoy encontrando. También el hecho de eliminar esos tabús, no solamente ya desde o sea, la educación sexual, sino o sea, la educación sexual con afectividad. Es decir, no que haya una... O sea, últimamente estamos viendo, ¿no? el hecho de aprendizaje solamente a nivel sexual, y está bien el hecho de que se imparta y se eduque, pero en el momento en el que se elimina
la parte afectiva, ¿no? De la responsabilidad afectiva, lo que implica el hecho de estar relacionado y conectado con otra persona, ¿no? Pues se pierde también una parte muy grande de la persona. Entonces, yo creo que iría en esta línea. O sea, y también pues lo que hablábamos antes de hacer protocolos y fiarse de personas que están estudiando este tema, que sea algo, una formación más científica que ideológica, para mí es algo que creo que es fundamental. Pues hemos llegado ya al fin del podcast. Y Lucas, ha sido un placer tenerte aquí con nosotros. Te estamos muy, muy agradecidos, tanto Jordi como yo. Y bueno, aquí abajo vamos a dejar un enlace para que puedan comprar este libro, que nos ayudará a entender un poquito más lo que es la pornografía, y es un problema del que no se habla mucho, pero que está latente en nuestra sociedad. Estaremos ansiosos para volver a verte de nuevo, si así lo deseas. Sí, y claro. aquí siempre tendrás las puertas abiertas. Así que muchísimas gracias de nuevo y os esperaremos en el próximo podcast. Muchas gracias. Besito. Gracias, Lucas. A vosotros.